heavy metal. Durante la amarga y larga lucha de la Segunda Guerra Mundial, un arma fue primordial para lograr la victoria. Un arma tan secreta que casi nunca se habló de ella. En tierra, aire y mar, fue un arma que se extendió por el globo. Reunió a las principales mentes científicas y militares del mundo. Hizo que por primera vez las mujeres estuvieran en primera línea. Y también ayudó a liberar la fuerza más destructiva de la Segunda Guerra Mundial. Era un arma invisible al enemigo, llamada radar. En cada batalla que las tropas estadounidenses y británicas pelearon, el radar se convirtió en un elemento clave. Lo vimos nacer y convertirse en una herramienta primordial para vencer al enemigo. Gracias a Dios lo tenía la Marina de nuestro país. Usando un extraordinario archivo fílmico y reajustes en color, revelamos el mundo invisible de las guerras de los radares. El radar. El 26 de febrero de 1935, en una reunión secreta en Berlín, Adolfo Hitler creó oficialmente la Luftwaffe alemana. Con Hermann Göring como su comandante en jefe, estaban creando una fuerza aérea que se proponía destruir todo lo que se cruzara a su paso. ¿Cómo iban a saber Hitler y los principales jefes nazis, reunidos en esa ocasión trascendental, que ese mismo día un pequeño vehículo se dirigía a una lejana pradera cerca del pueblo inglés de Daventry? Dentro viajaba un investigador científico de 43 años llamado Robert Watson Watt y su asistente Arnold Watkins. Iban a intentar demostrar que era posible detectar un avión antes de ser vistos. Hasta ese momento, la única forma de advertir con antelación los ataques aéreos era por medio del reconocimiento desde tierra o desde casas, con el que se esperaba localizar las aeronaves en el aire. Cuando los bombarderos alemanes se hicieron más veloces, esos métodos no eran suficientes para evitar un ataque. Algo más tenía que hacerse. Desde principios de la década de los 30, científicos en varios países habían estado experimentando con haces radioeléctricos. Se sabía que cuando esos haces golpeaban ciertos objetos se desviaban, pero ¿se le podría dar a ese conocimiento un uso diferente? De todos los lugares del mundo en los que se inventaba el radar, Gran Bretaña era la que mayor necesidad tenía de adelantar su desarrollo como arma defensiva. Sabían que había aviones que eran capaces de arrojar bombas, y esa isla ya no era la misma. En 1934, el Ministerio del Aire británico organizó un comité a cargo de un prestigioso y experimentado químico de Oxford llamado Henry Tissar. Su tarea era estudiar nuevas tecnologías como una defensa efectiva en contra de ataques aéreos. Consideraron cosas como la detección infrarroja, espejos acústicos, sistemas de alarma acústicos, globos de barrera, incluso la idea de un rayo mortal que de alguna forma pudiera encontrar a los pilotos enemigos y eliminarlos en la cabina. El Ministerio del Aire ofreció un premio de 1.000 libras al que pudiera desarrollar un rayo mortal que pudiera matar a una oveja a 90 metros. Aunque para entonces eso parecía ser pura ciencia ficción, el gobierno británico estaba preocupado pensando que los alemanes estaban trabajando en ese tipo de artefactos. Se le pidió a Robert Watson Watt que investigara la posibilidad, pero al examinar el estado de la ciencia y la tecnología, rápidamente se dio cuenta de que un rayo mortal no era factible, pero propuso una idea alternativa que era la idea de la radiodetección. El comité Tissar estaba entusiasmado, pero antes de destinar los fondos necesarios para el desarrollo de la teoría, necesitaban una demostración exitosa. Watson Watt se había enterado de que cuando un avión sobrevolaba una torre radiotransmisora, causaba un desvanecimiento de la señal de radio. Después de una serie de pruebas y experimentos, estaba listo para demostrar su teoría. Pidió que un bombardero Hayford de la Fuerza Aérea Británica volara entre las dos torres de radio de la BBC. Dentro del oscuro vehículo observaban con atención la pantalla en busca de alguna señal del avión. Lentamente observaron que un débil pero inequívoco punto luminoso apareció. Cuando el avión se movía de izquierda a derecha, la señal cambiaba de longitud.
Cuando el avión volaba a diferentes alturas, la señal también cambiaba. El punto permaneció en la pantalla hasta que el avión estaba a 13 kilómetros de distancia. El experimento fue un total éxito. Fue una revelación. Aparentemente, Watson Watt exclamó: «Gran Bretaña de nuevo es una isla». Incluso previó la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera desarrollar lo que fundamentalmente era una alarma antirrobo electromagnética alrededor de sus costas, que pudiera ver a decenas o a centenas de kilómetros para detectar a los bombarderos alemanes en camino. En 1936, el sistema de Robert Watson Watt se empleó a toda marcha. Cuando el gobierno británico vio los estragos que la Luftwaffe de Hitler había causado a las ciudades y a la población civil durante la Guerra Civil Española. Se hizo evidente que las oleadas de bombarderos enemigos podían sobrevolar sus ciudades, arrasándolas en una lluvia de bombas, sin que nada pudiera advertir su llegada. Pronto, torres de radar de 100 metros de altura comenzaron a extenderse alrededor de la costa británica. Fue el comienzo de un programa de construcción que le permitiría a la Fuerza Aérea Británica explorar los cielos en busca de cualquier amenaza. Sin embargo, las torres no siempre fueron recibidas con entusiasmo. Los hacendados estaban preocupados de que pudieran interferir con la cacería. Para finales de 1938, Gran Bretaña había construido una serie de torres a lo largo de la costa británica, desde Portsmouth en el sur hasta Escocia en el norte. El alcance de transmisión de cada torre era de más de 160 kilómetros. Juntas formaban un escudo invisible que ningún avión podía penetrar sin ser detectado. A esa gran red de vigilancia se le conoció como el sistema Shannon. Para mediados de 1939, a la Luftwaffe llegaban informes de los espías alemanes de que un número de elevadas torres se había levantado a lo largo de la costa británica. Para los alemanes, eso indicaba que debían tener algo que ver con alguna forma de radar o radio militar. Era crucial para la Luftwaffe intentar descubrir con qué contaban realmente los británicos. Decidieron utilizar un método obsoleto para examinar el verdadero estado del radar británico. Recurrieron al dirigible retirado de servicio Graf Zeppelin. Durante el verano de 1939, esa impresionante y antigua nave recorrió la costa británica. Se convirtió en la primera misión de vigilancia electrónica del mundo. El día 3 de agosto de 1939, la estación de la cadena Shannon observó un eco masivo que se aproximaba a 60 nudos desde el este, el eco más grande que hayan escuchado jamás. Su primera reacción fue que se trataba de una flota invasora con globos de barrera para protegerse del ataque aéreo. Lo rastreamos en el radar todo el tiempo. El Zeppelin estaba atestado de equipos eléctricos de vigilancia, pero como los alemanes sobrevolaban las torres, todo lo que recibían era señales sin sentido y estática. De manera errónea, el equipo alemán estaba escuchando la frecuencia o banda de ondas equivocadas. Ese sería uno de los errores más costosos de la Segunda Guerra Mundial. Concluimos que habían estado observando nuestro sistema de radar. Así que habrían regresado con esa información, por lo que asumimos que tan pronto la guerra estallara, podíamos esperar un ataque masivo al sistema de radar. Pero todo lo que confundió al ejército alemán era que los británicos no tenían radares en operación. Pensaron que las torres podían ser una especie de sistema de aterrizaje para aviones civiles. Hitler y Goering estaban complacidos. Sentía que cuando la guerra comenzara, la batalla de Inglaterra sería una victoria. Goering se mostró desdeñoso con lo que llamó esas instalaciones de radio. No se pelea una guerra con instalaciones de radio, se pelea con bombarderos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1939, toda la vulnerable costa este de Gran Bretaña estaba bajo continua vigilancia de radar. El sistema de Robert Watson Watt se había mejorado al punto de que podía detectar una aeronave enemiga de día, de noche y en cualquier clima. Se había requerido solo 4 años para alcanzar ese punto, desde el primer experimento en la pradera inglesa.
Aunque el período de desarrollo había terminado, los primeros bombarderos estaban a punto de causar estragos en Gran Bretaña. El radar estaba a punto de ser puesto a prueba. Al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, el mundo contuvo el aliento cuando el ejército de Hitler se extendió por Europa. Solo el angosto Canal de la Mancha separaba a Gran Bretaña de la total derrota. El plan de Hitler de invadir Inglaterra dependía de que su Luftwaffe tomara el control de los cielos. Hermann Göring presumía que su fuerza aérea aplastaría los cazas británicos en el lapso de un mes. Una parte fundamental del plan de defensa británico en contra de tales ataques era el sistema Chain-Home de Robert Watson Watt. Pero con casi todos los hombres en Gran Bretaña involucrados en tareas de guerras básicas, se tenía que encontrar una forma de operar las estaciones de radar. La solución era simple: serían atendidas por mujeres de la WAAF, Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Esas mujeres, algunas de solo 18 años, fueron las primeras mujeres de primera línea usadas en la guerra. Una oficial de la WAAF me entrevistó. Nunca antes había visto a una oficial de la WAAF uniformada, porque nosotras no teníamos uniformes. Sin duda había comprado el suyo y pensé, con un uniforme así no me vería nada mal. Debo decir que todas éramos voluntarias. La Florinata, por supuesto. Habíamos 2 chicas canadienses. Todas eran muy lindas. Entrenadas en el nuevo uso del radar y en la sala de restitución, esas mujeres tendrían el equilibrio de la batalla de Inglaterra en sus manos. La rapidez con que transmitían su información al centro de operaciones de los cazas era vital. Un avión caza necesitaba 13 minutos para alcanzar su altitud operacional. Un bombardero alemán podía cruzar el Canal de la Mancha en solo 5 minutos. Con la advertencia de 20 minutos que el radar podía dar, no había tiempo para errores. El comandante de la sala de operaciones de los cazas necesitaba información exacta sobre la altitud, el número y la posición de los bombarderos. Entonces podría decidir cuáles escuadrones enviar a enfrentar al enemigo. La recolección de esa vital información estaba a cargo de las mujeres en los radares y salas de filtrado. Cuando una estación de radar visualizaba un contacto en las pantallas, se enviaban la información a la sala de filtrado. Ahí, alrededor de un gran mapa a escala de la costa británica, se encontraban las trazadoras gráficas de la WAAF. Cuando llegaba la información del contacto del radar, colocaban en el mapa discos de colores para indicar la posición del contacto. Uno de los problemas de las primeras estaciones de radar, las estaciones de la cadena Chain-Home, es que no eran muy exactas. Tenían el defecto de que arrojaban una representación gráfica de un avión aproximándose. Pero la posición no era su posición real. La altitud observada tampoco era la verdadera, así que se recurría al proceso de calibración. Ese era el trabajo de los oficiales de la sala de filtrado. Esos científicos recientemente reclutados con conocimientos sobre radares evaluarían las fichas sobre la mesa y decidirían si la información de otras estaciones se relacionaba con el mismo avión. Si así era, reemplazarían las fichas por marcadores rectangulares. Luego se agregaba una flecha para mostrar su dirección. Con todos los oficiales y trazadoras moviendo fichas alrededor de la mesa, parecía un frenético juego de niños y se le conoció como Mad Ludo o Ludo de mente. El ruido y el calor nos afectaban. Por todo el alboroto, era muy ruidoso, muy agitado. Sobre un puente de observación sobre la mesa, un miembro de la WAAF escuchaba el cuartel general de los cazas. Su trabajo era seguir el movimiento de los aviones amistosos por mensajes de radio. Si las fichas en la mesa coincidían con la ruta del avión amistoso, las iluminaría con la letra F de friend o amigo en inglés. Las otras rutas se marcarían con la letra H de hostil. Una vez que los oficiales de la sala veían la letra H, informaban a la sala de mando de los cazas, dándole la posición, la altitud y la dirección de los bombarderos alemanes. Gran Bretaña era superada tremendamente en términos de aeronaves y no podía permitirse mantener aviones volando todo el tiempo en espera de un ataque. Tenían que ahorrar recursos de algún modo, y esa fue la clave. Esa integración entre el mando y el sistema de control que ubicaban los aviones correctos en los puntos correctos.
Cuando el verano de 1940 se aproximaba, Goering estaba listo para desencadenar el poder de la Luftwaffe contra Gran Bretaña. Tenía más de 3.000 aeronaves. Gran Bretaña solo tenía 600 cazas. Pero como ojos y oídos, su fuerza aérea tenía la pantalla del sistema de radar Chain-Home de Watson-Watt. Durante todo el desarrollo de la batalla de Inglaterra, Wolfgang Martini, el jefe de señales de la Luftwaffe, se había convencido de que esas torres eran más que simples torres de control de aterrizajes. Finalmente, persuadió a Goering de que permitiera que la Luftwaffe las bombardeara. El domingo 8 de agosto a la 1 de la tarde, Avis Parsons, de 19 años, estaba sola en el puesto de radar. Cuando comenzaron a enviar más de 100 aviones, que nunca se habían visto antes en una pantalla de radar. Es difícil decirlo. Es solo una masa borrosa y se tiene que adivinar cuántos hay realmente. De pronto, el teléfono sonó. Era el sargento diciendo "Doc", que significaba ponerse a cubierto. Todo lo que dije fue: "No puedo, estoy recibiendo demasiada información". Y él respondió: "Lo dejaré en sus manos". Esos aviones hacían los ruidos más extraños. Y sus chillidos eran el sonido más horrible. Y luego, el sonido de las bombas al caer. Continué ahí, no sé por cuánto tiempo, hasta que la línea murió. Por su valentía al permanecer en su puesto durante todo el bombardeo, Avis Parsons recibió uno de los más altos honores de los británicos, la Medalla Militar. Me la entregó el rey en el Palacio de Buckingham. Condecoró a 306 personas esa mañana, entre ellas a 3 mujeres. De todas las estaciones de radar bombardeadas, solo una estuvo temporalmente fuera de servicio. Goering estaba tan convencido de que Gran Bretaña no tenía radares que nunca ordenó que sus bombarderos atacaran las torres de nuevo. Ese sería su más grande error y tendría enormes consecuencias en la batalla de Inglaterra. Gran Bretaña tenía la espalda contra la pared, a medida que oleada tras oleada de bombarderos alemanes enviaba una barrera de aterradores ataques. Cuando los aviones atravesaban el Canal de la Mancha eran rastreados por la WAAF de la Fuerza Aérea Británica. Cada vez aparecían más y más. Y mirábamos a otra persona y estaba recibiendo muchos más. Nos hacíamos un guiño o algo. Se sabía que venía algo grande. Simplemente continuábamos con el trabajo, solo lo hacíamos. No había preocupación. Si íbamos a ser bombardeados, bueno, seríamos bombardeados. Algunas veces, cuando rastreaban a la Luftwaffe, esas mujeres sabían que los bombarderos se dirigían a sus torres. Pensábamos en los hogares, las calles y la gente. Y si nuestra casa resultaba seriamente dañada durante el bombardeo, ya se sabía que venía. Todo lo que se podía hacer era rezar. A medida que la batalla aumentaba, los presionados alemanes no podían comprender de dónde la Fuerza Aérea Británica sacaba su aparentemente inagotable suministro de cazas. La verdad era que los británicos se quedaron sin reservas rápidamente. Si la Luftwaffe continuaba bombardeando los aeropuertos de la Fuerza Aérea por algunos días más, los ingleses podían haber perdido la batalla. Pero el radar los hizo parecer mucho más fuertes de lo que realmente eran. A finales de septiembre de 1940, la batalla de Inglaterra había terminado. La poderosa Luftwaffe de Goering había fallado en ganar el control de los cielos sobre Gran Bretaña. Había perdido 1.200 aviones y la Luftwaffe no bombardearía Gran Bretaña durante el día de nuevo. Creo que la falla de inteligencia de la misión Graf Zeppelin le costó a Goering la batalla de Inglaterra. Esa es mi opinión. Y de haber perdido esa batalla, ¿cuáles habrían sido las consecuencias? El radar había ayudado a salvar Gran Bretaña, pero solo era una victoria en la batalla por derrotar a la Alemania nazi.
Si el radar iba a ganar la guerra, entonces los británicos necesitaban ayuda, que vendría del colosal conocimiento tecnológico de los Estados Unidos y que llevaría el radar al límite en la batalla del Pacífico. Para el verano de 1940, cuando Gran Bretaña estaba peleando por su vida, el primer ministro Winston Churchill tomó una importante decisión. Sabía que para ganar la guerra necesitaba la ingeniería y los recursos de fabricación estadounidenses. Un aspecto importante de la guerra fue que mientras nosotros teníamos la capacidad creativa para desarrollar los radares más avanzados del mundo, no teníamos la capacidad de producción y necesitábamos los recursos de productividad estadounidenses. En agosto, Churchill autorizó a Henry Tizard para que formara un equipo que compartiera incondicionalmente los secretos del radar con los Estados Unidos. Los jefes británicos de las diversas divisiones militares estaban renuentes a compartir algunos de los primeros secretos con los estadounidenses. Churchill tenía una actitud muy diferente. Pensaba, no podemos hacerlo solos, no tenemos tiempo para preocuparnos de los secretos. Entre los papeles y planos de esa misión secreta, había algo que cambiaría para siempre el curso de la guerra, el magnetrón de cavidades. Inventado por dos científicos británicos, ese artefacto ampliaba enormemente la señal del radar y podía rastrear objetos que los primeros radares nunca lograron. Era un artefacto que se asemejaba mucho al plato que se usa en el tiro al plato. Cabía en la palma de la mano. Sin embargo, se podía transmitir energía de microondas en una longitud de onda de 10 centímetros. Poderosas ondas de radio que eran casi 1000 veces más poderosas que cualquier otro transmisor en esa longitud de onda. No fue una evolución, fue una revolución. Irónicamente, ese espectacular avance de la ciencia no se envió a los Estados Unidos con guardias armados. Aunque se mantuvo en secreto, hizo su trascendental viaje en taxi, tren de pasajeros y transatlántico. Pero cuando finalmente llegó a los Estados Unidos, sorprendió a sus mejores científicos, lo que abriría las puertas al programa de radares estadounidenses. Eso también ayudaría a modernizar su propio armamento. Cuando los británicos abrieron la caja negra y mostraron el magnetrón, sorprendieron a los estadounidenses. Sintieron que de la noche a la mañana sus incipientes técnicas en radares de microondas habían avanzado 2 años. El historiador James Finney Baxter, al escribirlo, dijo que cuando los ingleses lo llevaron a los Estados Unidos, llevaron la carga más valiosa que haya desembarcado jamás en esas costas. Las investigaciones comenzaron de inmediato en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un laboratorio de radiación. El laboratorio alistaba a las mentes más brillantes que podía ofrecer los Estados Unidos. Comenzó un ímpetu por reclutar personas como nunca vimos hacerlo de nuevo. Trajeron a los mejores físicos conocidos en los Estados Unidos. Periódicamente recibían una llamada que decía algo como, ven y únete a nuestro esfuerzo. Fui reclutado por teléfono a finales de 1940 con un ánimo que sugería que el servicio militar me consideraría si trabajaba en un campo técnico. Tal era el secreto que rodeaba el laboratorio que el público estadounidense estaba ajeno a lo que se estaba desarrollando. La mayoría ignoraba completamente que el reloj estaba marcando la cuenta regresiva para la guerra. Pero para los científicos reclutados en el MIT, la importancia de su trabajo no era algo fútil. Era un proyecto importante, no había dudas al respecto. Íbamos a resolverlo y todos esperaban ponerse a trabajar en eso. Estábamos ansiosos por hacer el trabajo y quizás hasta regresar a nuestros empleos regulares en poco tiempo. Algunos oficiales estadounidenses dudaban que pronto los Estados Unidos peleara con Hitler en Europa. Pero la guerra golpeó primero desde una parte completamente diferente del mundo. La mañana del 7 de diciembre de 1941, aviones lanzados desde los portaaviones de la Marina Imperial japonesa atacaron la base naval de Pearl Harbor, en Hawái.
En los 110 minutos del ataque murieron más de 2.400 fuerzas estadounidenses, se perdieron 300 aviones y todos los acorazados de la flota del Pacífico fueron hundidos o dañados. Una conmocionada nación entraba en guerra con Japón. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo pudieron los japoneses realizar tal ataque sin ser detectados? Lo que poca gente sabía era que los japoneses habían sido detectados por un radar. El ejército estadounidense había desplegado 5 nuevas estaciones de radar en la isla de Oahu. Eran equipos de largo alcance, capaces de detectar intrusos hasta a 240 kilómetros de distancia. Ese radar era operado por 2 miembros del ejército en realidad. Estaban en entrenamiento y debían apagarlo a las 7 de la mañana. El oficial subalterno persuadió a su jefe de mantenerlo abierto un poco más y observaron un débil punto luminoso que resultaría ser la invasión aérea japonesa. En realidad, rastrearon los aviones por un rato, transmitieron la información al mando aéreo y el teniente en servicio falló al relacionar las piezas. Había escuchado el gran rumor de bombarderos estadounidenses que se dirigían al continente cerca de esa hora y pensó que era lo que estaban viendo. Les dijo que lo olvidaran. Rastrearon la invasión cerca de 32 kilómetros hasta que los aviones desaparecieron detrás de algunas colinas. El resto, como dicen, es historia. Sin embargo, el fracaso del radar en Pearl Harbor asomó una valiosa esperanza, ya que alertó al ejército estadounidense de la importancia del radar y de acelerar su desarrollo y despliegue. La llegada de Pearl Harbor claramente presentó una atmósfera diferente en la cual trabajar. El cambio principal que puedo detectar en retrospectiva es que definitivamente al ejército ahora sí le interesaba lo que estábamos haciendo en nuestro laboratorio experimental. Empujados hacia una amarga guerra en el Pacífico y con casi toda su flota diezmada, el alto mando estadounidense solo tenía una oportunidad de ganar la guerra contra Japón. Esta era la flota de submarinos. Pero ¿podían los nuevos radares, con sus más avanzadas capacidades hasta la fecha, ser instalados a tiempo en los submarinos para vengar el ataque a Pearl Harbor? El ataque a Pearl Harbor dañó seriamente la flota estadounidense del Pacífico. La nación conmocionada rechaza la agresión sin provocación de los japoneses y se lanza a la guerra. Apenas horas después del ataque, la tarde del 7 de diciembre de 1941, el jefe de operaciones navales estadounidense emitió una orden: poner en acción la guerra aérea y de submarinos contra Japón. Con ese llamado a las armas, la fuerza de submarinos estaba por colocarse a la ofensiva. Cientos de nuevos reclutas se ofrecieron para unirse al servicio secreto. Serían los pioneros de la nueva tecnología del radar submarino. El entrenamiento era muy duro, en verdad. Había un margen de fracaso de 50% en la escuela de submarinos. Era muy estricto. No sabía nada acerca del radar cuando entré por primera vez a un submarino. Ni siquiera conocía la palabra y por algún tiempo la palabra fue clasificada. Pero aprendí a entender por qué tenía que hacerlo. Junto a los voluntarios, docenas de asesinos silenciosos eran construidos y puestos en servicio. Nada iba a interponerse en su camino. En mayo de 1942 se formó una unidad que reunía a los científicos del MIT y a las Fuerzas Armadas. Su propósito era racionalizar cualquier obstáculo burocrático que pudiera entorpecer el desarrollo del radar. Ahora la ciencia podría trabajar junto al ejército. Tenían todo tipo de descripción detallada para las armas de los aviones y buques. Para la búsqueda y advertencia, intercepción aérea, bombardeos, todo tipo de usos diferentes. Venían y decían que necesitaban y al mismo tiempo el laboratorio respondía: tenemos un nuevo artefacto que puede hacer algo en lo que nunca pensaron antes.
¿Qué opinan? Así que se tenía ese extraordinario toma y dame, una lista de compras. Pero también era como un niño en una tienda de dulces diciendo, quiero eso. Creo que las palabras papeleo burocrático no se habían inventado en ese entonces. Ninguno de nosotros había escuchado antes la idea de tener que interrumpir nuestro trabajo por personas que se la pasaban controlando las cosas en papeles para ver cuánto costaban o si estaban en las reservas o cosas por el estilo. La flota de submarinos estaba lista para salir con éxito. Utilizando las nuevas tecnologías aplicadas en el MIT, se estaba desarrollando un radar que probaría estar a la altura de los japoneses. Japón entró en la Segunda Guerra Mundial con sus propios sistemas de radar que tenían 6 meses de atraso en relación a los sistemas estadounidenses y británicos. Para el final de la guerra, las mejores evaluaciones de los informes de inteligencia mostraron que estaban retrasados cerca de 4 años. Gracias a las unidades de radar recientemente desarrolladas, los submarinos estadounidenses podían localizar las aeronaves y los buques japoneses a mucha más distancia, más allá de los límites del inferior equipo japonés. La dirección de la Guerra del Pacífico estaba por cambiar, hasta el punto que un oficial japonés comparó la batalla contra los Estados Unidos con su nueva tecnología de radares como una pelea entre el vidente y el ciego. Los operadores de los nuevos ojos del submarino eran vistos con respeto por los miembros de la tripulación. Al primer operador de radar que tuvimos lo veíamos como un dios. El radar fue una pieza muy importante para los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y creo que nos dio la ventaja sobre el enemigo, porque podíamos ver lo que estaba ocurriendo y ellos no podían vernos mientras los observábamos. La capacidad de ver y no ser detectados fue perfeccionada hasta convertirla en un arte, pero no era solo responsabilidad del operador del radar observar, era un trabajo de equipo. Cuando estábamos en la superficie teníamos una sección de vigilancia. Había 3 centinelas, un operador de radar, un relevo, los vigías, el operador de radio, toda una sección de vigilancia. De hecho, 1/3 de la tripulación dirigía la embarcación. Hacía calor, había muy poco espacio, así que estamos sentados en esa estrecha torre oscura con una siniestra luz roja. Estaba oscuro, pero también la pantalla se veía mejor en la oscuridad. El primer radar era dirigido manualmente hacia donde estaba la antena, así que el operador estaba de pie y movía la antena manualmente. Lo que era una molestia. Había que observar por el periscopio constantemente. Eso causaba fatiga en los ojos. Y si el operador estaba moviendo la antena y se desviaba la mirada por un segundo, podía perder el objetivo. Con el nuevo radar, los submarinos continuamente acorralaban y destruían al enemigo. Cuando se hacía contacto, la adrenalina se disparaba. ¡Blanco! Todo el mundo bajaba y ocupaba sus estaciones. El nivel de proa, el nivel de popa, el timonel. Un hombre se dirigía al equipo del sonar y nos sumergíamos. Por medio de sus radares, los submarinos podían operar en grupos de búsqueda y aniquilamiento y tomar el control del Pacífico. Otro uso que le dimos al radar SJ era el de dirigir otros submarinos, especialmente cuando nuestros submarinos estaban operando en una manada de lobos y les perdíamos el rastro. Podíamos buscarlos muy bien, siguiendo las emisiones de sus propios radares. Utilizando esas tácticas, los submarinos equipados con radar podían acorralar a las embarcaciones japonesas, exprimiendo lentamente la vida del poder industrial y militar del imperio. Pero no era una pelea unilateral. Cuando los submarinos estadounidenses golpeaban un buque, los barcos de escolta japoneses los perseguían despiadadamente. Una vez debajo de la superficie, el radar no podía protegerlos de las subsiguientes cargas de profundidad.
Era como estar sentado en un tambor y que alguien nos golpeara con una almadana, dependiendo de la distancia. Si no estaba muy cerca, primero se escuchaba el detonador con 2 clics. Clic, clic, bang. Pero si se estaba muy cerca, no se escuchaban los clics, solo el bang. La embarcación se sacudiría un poco dependiendo de la distancia de las cargas. Todo el mundo tenía su propio nivel de temor. Algunos chicos podían sentir un poco más que otros, pero todo el mundo estaba preocupado. Había un joven compañero arrodillado cuando fuimos atacados con cargas de profundidad. Estaba asustado, pensaba que nos iban a partir en dos y que ese sería el día de su muerte. A mediados de 1944, los japoneses continuaban invictos, pero comenzó a ser evidente que podían perder la guerra marítima. Cada vez más sistemas de radar entraban en el conflicto, pero uno de ellos jugaría un papel vital, pero poco conocido, en el lanzamiento de las bombas que acabarían con la guerra. A finales de 1944, el servicio secreto tenía el mejor radar que la ciencia podía ofrecer. Al perfeccionar sus métodos de ataque, los submarinos estadounidenses se convirtieron en el más grande enemigo de cualquier buque que ondeara la bandera japonesa. Después de medianoche, el 21 de noviembre de 1944, el submarino estadounidense Sea Lion patrullaba en la superficie fuera de la costa de Taiwán cuando captó algo en el radar. El radar captó un objeto que pensábamos era tierra porque estaba a una gran distancia, a casi 3 kilómetros, hasta que el operador del radar dijo que se estaba moviendo. Así que se llamó al capitán al puente y decidió ir al radar para captar las señales. A medida que nos acercábamos pudimos ver que se trataba de 7 buques en formación, lo que era una fuerza de tareas. 2 de los barcos eran muy grandes. Ahora bien, no podíamos verlos, era el radar el que nos decía lo que estaba ahí. Pero iban en línea recta, no zigzagueaban. Esperen. ¡Fuego! Hicimos blanco 3 veces en el primer objetivo. Giramos y disparamos 3 torpedos desde los cañones de popa al segundo acorazado en formación. Y lo golpeamos una vez. Cuando le dimos hubo un gran júbilo. Con su radar, el Sea Lion había hundido al acorazado de 31.000 toneladas Congo. Fue el único acorazado hundido por un solo submarino en el Pacífico. Su pérdida asestó otro duro golpe a la marina japonesa. La devastación que causó la flota de submarinos estadounidenses a los japoneses con sus sistemas de radares de microondas eclipsó la devastación hecha por los U-Boats en el Atlántico. Fue inmensa y no se habla mucho de ella en historias posteriores. Cuando la guerra en el Pacífico se intensificó, también lo hizo el uso del radar. Los buques de superficie estaban ahora completamente equipados con todas las armas tecnológicas que los científicos del MIT habían creado. En un movimiento radical, en lugar de dirigir la batalla desde el puente, los oficiales segundos al mando se enfrentaban al enemigo desde el centro de información de combate. Aquí se encontraba toda la batería de comunicaciones, navegación, rastreo y radar. Una vez al alcance de todos los ojos, ningún barco japonés estaba a salvo. Desde la búsqueda y el rastreo, hasta las armas controladas por radar, el enemigo estaba prácticamente condenado desde que aparecía la primera señal en la pantalla. Los portaaviones estaban atestados de radares, tenían sistemas de alerta inmediata, búsqueda en superficie, control de cazas y control de altitud, todos con un solo propósito: destruir al enemigo. En junio de 1944 se llegó al límite. En la batalla de las Marianas, con la ayuda de radares en los buques estadounidenses, se destruyeron más aviones japoneses que los que la Luftwaffe alemana perdió en toda la batalla de Inglaterra. Un almirante japonés identificó la gran fuerza estadounidense en su capacidad para controlar a sus cazas por radar.
El camino hacia Japón se estaba abriendo, pero antes de que los Estados Unidos pudiera lanzar su fuerza en territorio japonés, debía tomar las islas del Pacífico. Las islas eran esencialmente como pistas de aterrizaje para sus bombarderos. Lo que vendría a continuación sería una de las campañas más sangrientas de toda la guerra. Cada isla era más difícil de tomar ya que los defensores japoneses peleaban hasta la muerte antes que rendirse. A principios de 1945, después de un asalto de 36 días sobre Iwo Jima, los Estados Unidos contabilizó 19.000 heridos y 6.800 muertos. El Teatro del Pacífico se convertía en un inmenso cementerio. En el plan de invadir Japón, el estimado oficial era que se perdería más de 500.000 de vidas estadounidenses, un precio demasiado elevado. De nuevo el radar vendría en ayuda de los Estados Unidos. Una vez que los estadounidenses se abrieron paso hasta las Islas Marianas, a casi 2.400 kilómetros de Japón, estaban lo suficientemente cerca para lanzar ataques aéreos con bombarderos guiados por radar sobre el territorio japonés. Los B-29 estadounidenses ahora podían bombardear Japón. Utilizando la última tecnología de búsqueda aérea del laboratorio de radiación, dejaron un devastador rastro de destrucción. A mediados de 1945, los bombarderos habían reducido muchas de las principales ciudades japonesas a escombros. Los cielos pertenecían a los Estados Unidos, pero los japoneses seguían sin rendirse. Se tomó la decisión de utilizar el arma decisiva que acabaría con la guerra. Poco antes de las 3 de la mañana del 6 de agosto, un B-29 despegó de la isla de Tinian, al sureste de Japón. El avión utilizaba un sistema de navegación por radar llamado Eagle o Águila. Dentro del B-29 se encontraba una bomba atómica de 3 metros de largo llamada Little Boy o Pequeño Muchacho. Al acercar el avión a su objetivo, se preparó la bomba. Alrededor de su perímetro había 4 espoletas con radar. A las 8:15 de la mañana, la bomba fue lanzada sobre Hiroshima. Cada espoleta enviaba señales a tierra y a 580 metros, las espoletas detonaron la más poderosa arma conocida por el hombre. Tres días más tarde, una segunda bomba nuclear, ayudada de nuevo por el radar, explotó sobre Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial había terminado. La furia explosiva de las bombas atómicas que terminó con la guerra también anunció el fin del laboratorio de radiación. En el MIT se había diseñado y desarrollado más de 150 modelos de radares. La industria estadounidense había hecho su parte al construir casi 1 millón de equipos de radar. Hiroshima fue la conclusión, pero el sistema de radares que se produjo durante el período de la guerra jugó un papel clave en casi todas las batallas. La bomba atómica solo terminó con la guerra. El radar la ganó. No hubo otra tecnología más importante para la guerra, en muchos aspectos. Y fue su extraordinaria integración en todos los aspectos de la guerra la que lo convirtió en el arma más poderosa y persuasiva de la Segunda Guerra Mundial. Desde un frondoso sendero en Inglaterra, el radar había ayudado a lanzar el arma más poderosa del mundo. En 10 cortos años, había cambiado el rostro de la guerra para siempre.
A principios de la década de los 30, científicos en varios países habían estado experimentando con haces radioeléctricos. Se sabía que cuando esos haces golpeaban ciertos objetos se desviaban, pero ¿se le podría dar a ese conocimiento un uso diferente? De todos los lugares del mundo en los que se inventaba el radar, Gran Bretaña era la que mayor necesidad tenía de adelantar su desarrollo como arma defensiva. Sabían que había aviones que eran capaces de arrojar bombas, y esa isla ya no era la misma. En 1934, el Ministerio del Aire británico organizó un comité a cargo de un prestigioso y experimentado químico de Oxford llamado Henry Tissar. Su tarea era estudiar nuevas tecnologías como una defensa efectiva en contra de ataques aéreos. Consideraron cosas como la detección infrarroja, espejos acústicos, sistemas de alarma acústicos, globos de barrera, incluso la idea de un rayo mortal que de alguna forma pudiera encontrar a los pilotos enemigos y eliminarlos en la cabina. El Ministerio del Aire ofreció un premio de 1000 libras al que pudiera desarrollar un rayo mortal que pudiera matar a una oveja a 90 metros. Aunque para entonces eso parecía ser pura. El 26 de febrero de 1935, en una reunión secreta en Berlín, Adolfo Hitler creó oficialmente la Luftwaffe alemana. Con Hermann Göring como su comandante en jefe, estaban creando una fuerza aérea que se proponía destruir todo lo que se cruzara a su paso. ¿Cómo iban a saber Hitler y los principales jefes nazis, reunidos en esa ocasión trascendental, que ese mismo día un pequeño vehículo se dirigía a una lejana pradera cerca del pueblo inglés de Daventry? Dentro viajaba un investigador científico de 43 años llamado Robert Watson Watt y su asistente Arnold Watkins. Iban a intentar demostrar que era posible detectar un avión antes de ser vistos. Hasta ese momento, la única forma de advertir con antelación los ataques aéreos era por medio del reconocimiento desde tierra o desde casas, con el que se esperaba localizar las aeronaves en el aire. Cuando los bombarderos alemanes se hicieron más veloces, esos métodos no eran suficientes para evitar un ataque. Algo más tenía que hacerse. Desde principio, cuando el avión volaba a diferentes alturas, la señal también cambiaba. El punto permaneció en la pantalla hasta que el avión estaba a 13 kilómetros de distancia. El experimento fue un total éxito. Fue una revelación. Aparentemente, Watson Watt exclamó: «Gran Bretaña de nuevo es una isla». Incluso previó la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera desarrollar lo que fundamentalmente era una alarma antirrobo electromagnética alrededor de sus costas, que pudiera ver a decenas o a centenas de kilómetros para detectar a los bombarderos alemanes en camino. En 1936, el sistema de Robert Watson Watt se empleó a toda marcha. Cuando el gobierno británico vio los estragos que la Luftwaffe de Hitler había causado a las ciudades y a la población civil durante la Guerra Civil Española. Se hizo evidente que las oleadas de bombarderos enemigos podían sobrevolar sus ciudades, arrasándolas en una lluvia de bombas, sin que nada pudiera advertir su llegada. Pronto, torres de ciencia ficción, el gobierno británico estaba preocupado pensando que los alemanes estaban trabajando en ese tipo de artefactos. Se le pidió a Robert Watson Watt que investigara la posibilidad, pero al examinar el estado de la ciencia y la tecnología, rápidamente se dio cuenta de que un rayo mortal no era factible, pero propuso una idea alternativa que era la idea de la radiodetección. El comité Tissar estaba entusiasmado, pero antes de destinar los fondos necesarios para el desarrollo de la teoría, necesitaban una demostración exitosa. Watson Watt se había enterado de que cuando un avión sobrevolaba una torre radiotransmisora, causaba un desvanecimiento de la señal de radio. Después de una serie de pruebas y experimentos, estaba listo para demostrar su teoría. Pidió que un bombardero Hayford de la Fuerza Aérea Británica volara entre las dos torres de radio de la BBC. Dentro del oscuro vehículo observaban con atención la pantalla en busca de alguna señal del avión. Lentamente observaron que un débil pero inequívoco punto luminoso apareció. Cuando el avión se movía de izquierda a derecha, la señal cambiaba de longitud.
heavy metal. Durante la amarga y larga lucha de la Segunda Guerra Mundial, un arma fue primordial para lograr la victoria. Un arma tan secreta que casi nunca se habló de ella. En tierra, aire y mar, fue un arma que se extendió por el globo. Reunió a las principales mentes científicas y militares del mundo. Hizo que por primera vez las mujeres estuvieran en primera línea y también ayudó a liberar la fuerza más destructiva de la Segunda Guerra Mundial. Era un arma invisible al enemigo, llamada radar. En cada batalla que las tropas estadounidenses y británicas pelearon, el radar se convirtió en un elemento clave. Lo vimos nacer y convertirse en una herramienta primordial para vencer al enemigo. Gracias a Dios lo tenía la Marina de nuestro país. Usando un extraordinario archivo fílmico y reajustes en color, revelamos el mundo invisible de las guerras de los radares. El radar.